Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar sangrado en pancreatitis aguda, una complicación no tan frecuente, pero muy importante. El artículo que vamos a revisar sobre este tema va a ser es un artículo de este año, del año 2025, Telling Us Stories Around the Bonfire, una revisión de la literatura sobre el sangrado agudo secundario a pancreatitis aguda, y fue publicado en la revista Medicina. Ahí tienen el DOI por nuestros seguidores en YouTube para que lo puedan buscar y revisarlo por ustedes mismos en caso de que lo deseen. Como introducción, pues el artículo nos menciona que la pancreatitis aguda es una de las principales complicaciones de la enfermedad calculosa biliar con una incidencia cercana a 5 o más bien de 5 a 140 casos por 100.000 personas. Hay que tener en cuenta que pues hay otras diferentes causas de la pancreatitis aguda, a diferencia de la calculosa, que representa del 21 al 38%, pero también está el alcohol, del 16 al 36%, la hipercalcemia, la hipertrigliceridemia, la pancreatitis iatrogénica, la pancreatitis viral, la que es secundaria a fármacos. En general, la inflamación pancreática va a tener una evolución impredecible que puede llevar desde un curso leve de la enfermedad hasta uno extremadamente severo. Para este artículo, pues dentro de la metodología de materiales y métodos, nos mencionan que se realizó una revisión usando principalmente PubMed y Google Scholar como bases de datos. La revisión se realizó entre septiembre y noviembre del 2024 usando los términos acute pancreatitis, hemorrhage and bleeding, y se incluyeron entre la revisión estudios publicados después del año 2000 y que estuvieran en idioma inglés. Se excluyeron todos los reportes de caso. Continuando entonces con la revisión del artículo, nos menciona que las complicaciones de la pancreatitis aguda pueden ser locales y sistémicas. Estas últimas incluyen principalmente disfunciones en uno o múltiples órganos. Hay un grupo infrecuente de complicaciones que comprometen específicamente el sistema vascular, como son la trombosis mesentérica o esplácnica, la coagulación intravascular diseminada, la aparición de varices gástricas o la formación de pseudoaneurismas. El páncreas, entonces, ya dando unos apuntes digamos anatómicos pequeños, escasos, nos menciona que es un órgano retroperitoneal en cercanía al duodeno, al vaso, al estómago, al colon transverso, y además de ser cercano a estos órganos, también está cercano a muchos vasos de gran calibre, tanto arteriales y venosos, además de descansar sobre las principales ramas de la vena porta y la aorta. La vascularización arterial del páncreas está dada en la cabeza y proceso uncinado por arterias pancreatodenales, en el cuerpo y la cola por la arteria pancreática dorsal, la arteria pancreática mayor y la pancreática transversa. Todas son ramas de la arteria esplénica, y el drenaje pues va a estar dado por ramas del sistema porta que siguen el curso de sus contrapartes arteriales. La prevalencia del sangrado como complicación va a ir desde el 1.2 al 14.5% y son principalmente dadas por tres factores. La primera, con el 60%, es la ruptura de un aneurisma. La segunda es una colección pancreática, en este caso puede ser un pseudoquiste sangrante sin pseudoaneurisma como tal, que se va a dar en el 20% de los casos, y el otro es un sangrado venoso capilar de pequeños vasos que va a ser del 20%. El sangrado venoso, típicamente producto de varices gastroesofágicas, es más bien raro y genera menos consecuencias o complicaciones catastróficas en los pacientes, ya que pues por el tema de la hipertensión portal han sido ampliamente estudiados y pues hay varias formas de tratarlos. Con respecto a los pseudoaneurismas, pues tenemos que pueden comprometer todas las arterias cercanas al páncreas con un tiempo de desarrollo extremadamente variable. Esto con respecto a su aparición, pues aquí hay que tener en cuenta que se pueden desarrollar tanto en la pancreatitis aguda como en la crónica, y se puede dar en el episodio agudo y también mientras se resuelve durante el tiempo. Las arterias más frecuentemente comprometidas por esta entidad van a ser la arteria esplénica, comprometiendo el 35 al 50%, la arteria gastroduodenal y pancreatodenal, comprometiendo el 20 al 25%, las arterias mesentéricas, las cólicas y las hepáticas, todas estas con un 5%. Por último, también se pueden dar pseudoaneurismas en la aorta con un 0.5% de incidencia. Por otra parte, la hemorragia, una colección pancreática,
pues se va a dar principalmente por un aumento progresivo en el volumen de la colección que va a conllevar una necrosis de la pseudocápsula con disrupción y sangrado activo de la disrupción provocada. La fuga, además del contenido pancreático, puede ocasionar o erosionar vasos y causar también sangrado. Esto pues para la tercera causa, ¿no? De pequeños vasos. El sangrado puede ocurrir al inicio del cuadro, pero es una complicación por lo general tardía, entre 26 a 27 días después del inicio de la pancreatitis, y en ocasiones incluso puede suceder en pacientes con pancreatitis crónica. Típicamente el sangrado intraabdominal es tardío, mientras que el gastrointestinal suele suceder de cualquier momento de la evolución. La mortalidad es extremadamente elevada en todas las complicaciones hemorrágicas de la pancreatitis y se ha determinado encontrarse entre el 30 al 50% de los casos, siendo mayor para todos los pacientes que tienen sangrado intraabdominal que para los pacientes que tienen sangrado gastrointestinal. También el tipo de, digamos, el porcentaje de muerte es mucho mayor para los pacientes que presentan sangrado en una presentación tardía, debido a que la mayoría están en sus casas y no están en los servicios de salud, que si es en un escenario temprano en la evolución. Además, si los pacientes han sido tratados con cirugía en la fase aguda de la pancreatitis aguda, la mortalidad es muy superior. Dentro de los factores de riesgo tenemos la necrosis pancreática, dentro del escenario de la pancreatitis aguda, la infección peripancreática de estas colecciones o de la necrosis, la sepsis por hongos, la severidad de la enfermedad y la falla multiorgánica. Obviamente, entre más severa sea la enfermedad, más probabilidades va a haber de que haya sangrado, la presencia de vasculitis, la presencia de cirugía o la necesidad de cirugía pancreática, la realización de drenaje percutáneo de las colecciones, debido a que en algunos casos los mismos drenajes van a erosionar o directamente lesionar los vasos sanguíneos, tanto de la pared como de la estructura de páncreas como tal. Los pacientes que tienen antecedente de anticoagulación y los pacientes que son portadores de stents metálicos, debido a que estos pueden erosionar y causar sangrado posterior. Como parte del tratamiento, pues vamos a tener, o más bien de la fisiopatología, vamos a tener pues que va a ser multifactorial. Por lo general es más común en los pacientes con pancreatitis severa y dentro de estos, más común dentro de los que tienen necrosis, y es que va a haber una liberación de enzimas lipolíticas y proteolíticas que van a generar pseudoquiste o una necrosis amurallada o encapsulada, y también pues esta liberación de estas enzimas van a generar erosión de la pared arterial y una disrupción de la misma, esto causando pseudoaneurisma por un lado, y por el otro pues disrupción de la pared de la colección y sangrado, ¿no? En el caso de los pacientes de que tienen drenes insertados por medio de radiología intervencionista o de radiología en general, pues puede haber lesión vascular directa, o la presencia del dren va a generar una perpetuación local del proceso inflamatorio, y esta perpetuación local puede llegar a generar lo que ya mencionamos previamente. Dentro de la cirugía, pues principalmente por lesión vascular directa, y la trombosis espleno-mesentérica, que puede generar hipertensión portal y la formación de varices. Aparte, el estrés físico, mental y el uso de AINES como tratamiento analgésico para el episodio de pancreatitis aguda puede generar úlceras gastroduodenales, y estas úlceras pues pueden generar posteriormente sangrado gastrointestinal. Pero ¿cómo puedes clasificar o cómo podemos clasificar esta enfermedad y darle pues como apellidos? Entonces, en general, el sangrado secundario de pancreatitis aguda se puede clasificar de diferentes formas. Puede ser por el origen, teniendo que hay sangrado arterial y venoso, como el lugar en el que sucede el sangrado, de tal forma que se puede clasificar como intraluminal cuando sucede dentro del tracto gastrointestinal, o extraluminal cuando sucede dentro de la cavidad abdominal. Dependiendo de su forma de aparición, que puede ser espontánea o posterior a procedimientos. Estos procedimientos puede ser tanto cirugía como para los pacientes que fueron llevados a drenaje percutáneo, dependiendo de la severidad, y esto es que puede ser sangrado mayor o menor, teniendo en cuenta que mayor va a ser todos los pacientes que tengan una reducción aguda de la hemoglobina de al menos 2 gramos, y
un inicio reciente de inestabilidad hemodinámica secundaria al sangrado y también por el tiempo de evolución, siendo temprano o tardío. El tardío pues se define como el sangrado que tiene más de 7 días del inicio de la enfermedad y el temprano pues el que aparece antes de los 7 días, ¿no? Dentro de la clínica pues en general no vamos a tener nada diferente al episodio de pancreatitis aguda normal, pero lo que va, digamos, a hacer un poquito la diferencia es que puede haber choque hemorrágico y con dolor abdominal intenso, que es como lo más característico. También pues se deben tomar todas las medidas de laboratorio que se requieran, principalmente pues medir la hemoglobina, tiempo de coagulación, dímero D, todo esto con el fin de pues ver si es necesario tener sangre disponible o la transfusión de hemoderivados, de tal forma que también pues cruce y tipificación para transfusión van a ser necesarios. Dentro de los signos clínicos, pues aparte del dolor abdominal y de los signos que tenemos para la pancreatitis aguda, como hemos revisado previamente en este mismo canal, pues históricamente se han asociado los signos de Cullen y Gray-Turner a cambios específicos de la pancreatitis aguda necrotizante hemorrágica y en general son la representación de un sangrado que va a suceder en diferentes zonas. Con respecto a uno o al otro, pues va a ser acumulación de sangre y necrosis en el espacio retroperitoneal. Este se va a trasladar ahí al espacio pararrenal y a la fascia del músculo cuadrado lumbar y la fascia transversalis, generando pues los signos. Y el signo de Cullen específicamente pues representa el paso de sangre a través del ligamento gastrohepático y de este al ligamento falciforme y región periumbilical. Sin embargo, estos signos tienen una muy baja sensibilidad como parte del diagnóstico de una hemorragia aguda, eh, por lo cual nos pueden ser, digamos, utilizados como método diagnóstico. Sin embargo, nos dan, pues, digamos, es un signo de una enfermedad severa, ¿no? De que puede ser severa y de que hay presencia de hemorragia retroperitoneal. En general, los pacientes que tienen este tipo de signos suelen tener una mortalidad elevada, que va desde el 50 hasta el 70%. Elevadísima, sinceramente. Como estudios de imagen, pues podemos tener varios. La ecografía, pues es el más a la mano y lastimosamente también es el menos útil con el fin de evaluar el sangrado retroperitoneal y la hemorragia intraluminal en el caso de que sea sangrado gastrointestinal, pero puede ser útil en el contexto de urgencias como FAS y pues nos puede ayudar a discernir en pacientes que tienen líquido libre dentro de la cavidad que podría ser pues sangrado. Con respecto a la tomografía, entonces cuando se realiza con el medio de uso de contraste, es fundamental en el diagnóstico y estudio de las complicaciones pancreáticas. En el caso específico de la pancreatitis hemorrágica aguda va a mostrar un aumento de tamaño del páncreas con áreas de baja atenuación que posterior a la administración de contraste van a tener una captación irregular y en caso de un daño vascular directo o sangrado intraluminal va a ser evidente una extravasación del medio de contraste. La angiografía, pues en general es el gol estándar con una sensibilidad del 100% y permite evaluar no solo la circulación colateral, sino también determinar el sitio exacto de sangrado y el vaso culpable del mismo. Sin embargo, es un método diagnóstico invasivo que no va a estar exento de complicaciones como hematoma en el lugar del acceso, pseudoaneurisma de la arteria femoral o trombosis de la arteria femoral, además de que puede haber disección de la misma, ¿no? Lo bueno de este método es que aparte del tratamiento, del diagnóstico, puede servir como tratamiento potencial debido a que permite la colocación de stents o la oclusión vascular por medio de aplicación de diferentes dispositivos o medicamentos. Como parte del tratamiento, pues tenemos que va a ser multifacético e incluye una combinación de estrategias diferentes, tanto que pueden ir desde el manejo médico hasta el intervencionista o quirúrgico. Nuestros seguidores en YouTube van a poder ver el cuadro o el mapa conceptual que nos da el artículo, por si quieren visitar nuestro canal. Y en general, pues todos los pacientes van a requerir una resucitación rápida con el fin de manejar el choque y asegurar una perfusión orgánica adecuada que permita pues al paciente seguir vivo, ¿no?
En general se deben usar cristaloides y productos sanguíneos, y en caso de que haya refractariedad en la hipotensión, taquicardia y en los signos de choque hemorrágico se puede usar norepinefrina u otros agentes vasopresores, pero lo principal va a ser pues cristaloides y productos sanguíneos, ¿no? En general pues el dolor debe ser tratado con AINES y opioides, siempre y cuando se tengan bien en vista, digamos, los posibles efectos adversos de las dos terapias. El procedimiento quirúrgico va a estar asociado a altas tasas de complicación, en las que se pueden incluir, pero no están limitadas, a fístula pancreática del 10 al 30%, acceso intraabdominal del 15 al 25%, infección de herida quirúrgica del 10 al 20%, sangrado posquirúrgico del 5 al 10% y falla multiorgánica del 10 al 20%. Entonces, todos los pacientes que tienen sangrado activo por pancreatitis aguda puede ser, o la clasificación que más nos va a servir es intraluminal o extraluminal. Si es intraluminal, o sea gastrointestinal, el principal método de tratamiento y diagnóstico va a ser la endoscopia. Y esto va a ser pues tanto si es endoscopia superior como colonoscopia, ¿no? Y los pacientes que tienen sangrado extraluminal, o sea intraabdominal, pues van a ir a tomografía, angiotomografía si es posible. En todo caso, una tomografía con aplicación de medio de contraste. Si mediante esta se puede identificar el curso de sangrado, pues se puede llevar a angioembolización de la arteria o a cirugía, dependiendo de qué tan grande es el vaso comprometido y dónde está ubicado. En caso de que no se pueda identificar a través de la tomografía el vaso culpable, entonces vamos a tener dos. En caso de que sea un sangrado menor, se puede hacer una observación estrecha, manejo médico, soporte, a ver si resuelve espontáneamente. Pero si es un sangrado mayor, ya definimos antes que era un sangrado mayor, que es la disminución a 2 gramos en la hemoglobina de forma abrupta, o la necesidad de uso de inotrópicos o choque o hipotensión junto con el sangrado, pues van a requerir cirugía, ¿no? Por último, pues el artículo nos da como unas medidas de prevención, esto con el fin de evitar que haya sangrado en un paciente con pancreatitis aguda sin ninguna otra, digamos, eventualidad. Y tenemos que lo primero va a ser el manejo temprano y adecuado de la pancreatitis, que va a incluir una resucitación adecuada y pronta, un control del dolor y un soporte nutricional adecuado, ¿no? El segundo va a ser controlar las infecciones pancreáticas. Esto pues se hace evitando enfoques muy agresivos en los pacientes con necrosis pancreáticas, estériles. No todos los pacientes con necrosis van a necesitar algún tipo de tratamiento adicional. Esto pues con el fin de prevenir el trauma al usar drenajes percutáneos o intervencionistas. Y en caso de no poder evitar el uso de estos drenajes, pues en lo posible lograr una adecuada posición que esté lejos de grandes vasos que puedan generar sangrado, ¿no? Eso sí, en los pacientes con necrosis infectada, pues el desbridamiento amplio es crucial con el fin de prevenir la erosión vascular y el sangrado. Monitorización, específicamente las complicaciones vasculares, que en casos de pancreatitis severa o necrotizante se debe hacer en forma estrecha y, de ser preferible, utilizando estudios de imagen. En este caso, el más aceptado va a ser la tomografía con medio de contraste, ¿no? La angioembolización profiláctica, esto pues no es una regla para todos, pero se puede considerar en pacientes seleccionados en los que se desea prevenir la ruptura y la hemorragia subsecuente, como en los pacientes que ya tienen un aneurisma o pseudoaneurisma documentado previamente, en los pacientes en los que estudios de control han mostrado en el curso de la pancreatitis aguda que hay presencia de un pseudoaneurisma con signos de ruptura o de grandes proporciones, o en una localización muy difícil de corregir en caso de que haya una ruptura espontánea, ¿no? El uso de anticoagulantes y AINES, pues la verdad es que la profilaxis antitrombótica no incrementa el riesgo de sangrado, pero en pacientes con alto riesgo de sangrado, como en los pacientes que tienen fragilidad capilar, los que tienen trombofilia, los pacientes que tienen antecedentes de anticoagulación, se debe evaluar específicamente tanto la profilaxis como el uso de AINES. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Pues espero que tengan buen día, buena tarde, buena noche y nos veremos en otro próximo video. Hasta luego.